Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas al espacio de Estamos a Bordo, un espacio donde analizamos los temas que importan, que impactan y que nos ayudan a entender mejor nuestra realidad jurídica y social. El día de hoy abordaremos un tema clave dentro del derecho penal y del sistema de justicia, la duda razonable, un principio que puede marcar la diferencia entre la libertad y la condena de una persona. Y para ello nos acompaña un invitado con amplia experiencia en la defensa penal, conocido por su trabajo en casos complejos y de alto impacto, el maestro Alberto Magaña Obando, defensor penal, criminalista y especialista en análisis de casos conocidos como duda razonable. Bienvenido, maestro. Hoy estamos a bordo. Maestra Celia, antes que nada agradecerle el espacio a estos micrófonos, aunque sea por esta vía telefónica, y es un placer de nueva cuenta compartir conocimiento, compartir experiencia, y qué más en estos temas tan importantes y de relevancia para la ciudadanía. Gracias, maestro. Sea bienvenido a este programa de Radio Universidad de Guadalajara, y saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Aldair Arechiga en la operación técnica y Facebook Live. Y pues los invitamos a todos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas al 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También nos pueden escuchar por internet en udgtv.com, Radio UDG Autlán, y a través del WhatsApp al 317-121-2325. En Instagram también estamos en Radio UDG Autlán y en Facebook a través de Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Gracias, maestro, por acompañarnos. Hoy abordaremos un tema muy importante dentro del ámbito del derecho penal, y para ello me gustaría cederle el uso de la voz al maestro Alberto Magaña. Maestro, gracias por acompañarnos. ¿Maestro? ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Gracias, maestro, por acompañarnos. La verdad es que es un honor tenerlo con nosotros, y pues este tema tan relevante del que vamos a tratar es lo que es la duda razonable. ¿Nos pudiera hablar más al respecto de este tema que tanto impacta en el ámbito penal? Muchas gracias, maestra. Sí, con mucho gusto. Antes de hablar del concepto de duda razonable, que vamos a llamarlo así, es innovador, es relativamente reciente este concepto, es importante poder establecer cómo es que este concepto de duda razonable viene haciendo historia, y pues es inevitable no tocar estos principios, y es de vital importancia. Lo que es el principio de presunción de inocencia, y aquí quiero establecer estos parámetros de relevancia. Nuestro principio de presunción de inocencia antes se decía, existía, estaba implícito en la Constitución. Y hoy nuestro principio de presunción de inocencia ya es una realidad, y esto lo trae esta reforma, en primera la reforma penal al 2008, y posteriormente esta reforma a nuestra Constitución en el 2011, específicamente en lo que es el artículo primero de nuestra Constitución, lo que son los derechos humanos. Y es que hubo una relevancia, un cambio histórico a este artículo constitucional, y pues viene aparejado lo que es el principio de presunción de inocencia, y en la duda razonable también viene implícito de indubio pro reo. Pero conceptualizando lo que es la duda razonable, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha resuelto, podemos decirlo, y que debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, sobre la teoría del caso, en este caso del órgano investigador, del órgano acusador, que es la Fiscalía del Ministerio Público. Pero muchos se preguntarán esa incertidumbre a qué se debe, y
por eso es importante establecer que esta incertidumbre debe de ser racional. Y el tema y el concepto de racionalidad es de trascendencia que nosotros pudiéramos también analizar cómo este cambio de paradigma, cómo esta forma de ver la justicia, y por eso decía la importancia de la relevancia del principio de presunción de inocencia. Es más, aquí hay un dato importante. Tenemos historial jurisprudencial a partir del 2012. ¿Sí? Es decir, tenemos aproximadamente 13, 14, casi vamos a cumplir 14 años de tener historial jurisprudencial del principio de presunción de inocencia. Y es que el principio de presunción de inocencia se divide o tiene variantes diversas, como es la regla probatoria, que es la importancia que debe tener al momento de valorar las pruebas por parte del tribunal de juicio oral o un juez de control. Entonces, el principio de presunción de inocencia es un principio poliédrico que tiene diversas variantes: la regla estándar de prueba, la regla probatoria y la regla de cómo se debe llevar todo este proceso, ¿no? Entonces, vamos a conceptualizar a la duda razonable como esta incertidumbre racional sobre la actividad del caso de la defensa, de la fiscalía, perdón. Gracias, maestro. Entonces sí es muy importante establecer este criterio cuando comparecemos ante los tribunales, ante la defensa de un representado, de un imputado, y esta duda razonable varía el resultado de la resolución al momento de hacerla valer. Teóricamente así debe de ser, porque con este cambio del sistema acusatorio penal, la carga probatoria, específicamente en el 130 del Código Nacional, nos establece que la carga de quien acusa es del fiscal del Ministerio Público. Es decir, él tiene que tener las pruebas idóneas y suficientes conforme al principio de presunción de inocencia en su regla probatoria, ¿sí? Y que esto debe ser analizado por un tribunal en juicio oral, o en este caso un juez de control, dependiendo las resoluciones, pero hablamos de una sentencia que da fin a una primera instancia, un tribunal colegiado unitario, y aquí es donde entra el principio de presunción de inocencia en su regla probatoria, ¿no? En su regla estándar de juicio. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde se debe de tener esta pequeña duda en contra de lo que me está diciendo la Fiscalía del Ministerio Público, y si me convence, por eso ese estándar de juicio debe ser rebasado, la presunción de inocencia debe ser rebasado, para que tengamos esa resolución de forma racional, y que lo que me está contando, lo que me está probando la Fiscalía del Ministerio Público resulta ser cierto. Y si resulta ser cierto, entonces estoy en condiciones de poder condenar. Entonces, si hay situaciones en donde existe esta duda que no es racional, que solamente sospecha, que solamente son manifestaciones subjetivas, ahí es donde el tribunal no debe de condenar, sino debe de absolver. Así es, maestro. Y yo creo que es muy importante dejarle en claro este tema para la cuestión de una adecuada defensa, porque muchas veces vemos que existen muchas denuncias falsas, que muchas personas presentan en Fiscalía denuncias y en ocasiones no se pueden probar que los hechos que están denunciando sean reales, y no hay elementos suficientes pues para que se vincule a una persona a proceso. Entonces, creo que a este respecto, pues bueno, es muy importante que en el marco jurídico podamos encontrar en este sentido formas de defender de manera adecuada a las personas que son acusadas en ocasiones de manera indebida. Y creo que no siempre las acusaciones o las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público pues son reales. Entonces es muy importante que se analice de manera objetiva el tema de la presunción de inocencia, que es lo que nos acababa de señalar, ¿verdad? Y mucha gente piensa que con solo una denuncia pues
basta con que condenen a una persona, pero específicamente, pues sí, como usted lo refiere, pues la ley dice que se tiene que comprobar que si la persona cometió el ilícito, que se denuncia, la fiscalía tiene que acreditar o recabar los datos de prueba para que de verdad se pueda judicializar una carpeta, y pues es muy importante ya que ya tengamos jurisprudencia a ese respecto de la Suprema Corte, que en el cual nos permita hablar sobre la presunción de inocencia y que no se condene de manera severa a las personas cuando no hay elementos suficientes. Y sí me gustaría, maestro, que nos comentara en qué parte del proceso penal es cuando debe de analizarse esta presunción de inocencia. Muchas gracias, maestra. Como comentaba hace un momento, este principio polémico que va entrelazado entre ellos mismos, la regla del principio de presunción de inocencia, por ejemplo. ¿Desde qué momento? Desde mi punto de vista, desde el momento en que está siendo sometido a proceso una persona. Esta regla de trato procesal, es decir, se le debe ver como inocente desde el primer momento. Y este es el principio, esa es su regla principal, ¿no? Regla de trato procesal. Muy bien, Estamos maestro. llevando un proceso y posteriormente es donde entra la regla probatoria, que es al fiscal del Ministerio Público quien le corresponde demostrar con pruebas fehacientes y fidedignas que no sean violaciones, que no hayan sido obtenidas con violaciones a derechos fundamentales, y que posterior se lleve a un juicio y que en el juicio rebase esta racionalidad, que la hipótesis que está presentando la teoría del caso de la Fiscalía sea fidedigna, sea fehaciente, tenga pruebas suficientes, y que sobrepase este principio de presunción de inocencia, es que se pudiera llegar a una resolución en donde sea condenatoria. Si algo no llegara a suceder así, es decir, si no fueron pruebas adecuadas, existe la incertidumbre, existe esta sospecha racional, no se pudiera resolver. Así lo establece el Código Nacional. Muy bien, maestro, pues vamos a un pequeño corte y continuamos hablando sobre este tema tan interesante de la presunción de inocencia. Gracias.
Para todos los que nos sintonizan, los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas y nos puedan escuchar a través de UDG Radio Universidad Outland y a través de WhatsApp en el 317-121-2325. Y pues estamos, para las personas que apenas empiezan a escucharnos, estamos hablando sobre un tema tan importante en el ámbito penal, en el sistema penal acusatorio, que es el tema de la presunción de inocencia. Y para ello, pues tenemos un entrevistado de lujo, que es el maestro Alberto Magaña. Maestro, a mí me gustaría que nos platicara a nuestro auditorio cuáles son los errores más comunes que cometen las autoridades cuando no se respeta la presunción de inocencia. Muy bien, claro que sí, maestra. Conforme a lo que ha señalado la Asociación Ciudadanos contra la Corrupción, los errores más comunes que utiliza o que realiza la Fiscalía del Ministerio Público para fabricar a los culpables son diversos. Una de ellas es la alteración de documentos. Posteriormente también nos hace referencia a que se utilizan testigos falsos. Otra de las acciones que realizan las fiscalías es que siembran evidencia. Y esto, maestra, lo que se supone que en teoría debe de ser erradicado, es lo que comúnmente se realiza en las fiscalías. Y a veces es fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República. Se supone que la justicia debe ser pronta y expedita y que todo debe ser conforme a la objetividad. Así nos lo señala el Código Nacional, que en el artículo 2, que las investigaciones deben de ser objetivas, que se debe de proteger al inocente, que no debe de dejar de proteger a la víctima. Sin embargo, yo creo que desde el momento en que se violentan los derechos humanos en una investigación, pues por ende los resultados no deben de ser los más favorables. Sí me ha tocado en diversas ocasiones muchos asuntos en donde se siembra evidencia. Otro de los grandes errores, creo que también, y hay que decirlo con todas sus letras, hasta donde hay una separación entre el Poder Judicial y pues la Fiscalía del Ministerio Público. Muchas veces se cabildea los casos, es decir, hay comunicación directa, y no digo que esté mal, pero también hay que valorar hasta dónde se utilizan estas acciones para poder condenar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces las fiscalías se comunican entre los poderes judiciales para dar indicaciones, o los poderes judiciales con las fiscalías, y ya hay ciertas líneas. Yo creo que todos los abogados postulantes que nos dedicamos y que hemos peleado durante años en tribunales, es inaudito no observar que a veces se tratan de asuntos de línea como los conocemos, o de indicaciones como los conocemos. Este caso lleva línea, y muchas veces no son tan favorables a las personas que están siendo sometidas en un proceso penal. Para mí, comúnmente, estos son los grandes errores que se cometen desde el momento en que se procura justicia y se imparte justicia. Así es, maestro. Yo he escuchado en ocasiones que señalan que la Fiscalía en ocasiones se convierte en una fábrica de delitos, que con la finalidad de que se cumpla con el trabajo, judicializar una carpeta, efectivamente consiguen testigos falsos, como usted lo señala, alteran documentos, y la verdad es que es bien importante hacerle saber a la ciudadanía que todas las personas que declaran sobre hechos falsos, pues igual cometen un delito, que es un delito que también es penado, y que incluso puede llegar a judicializarse. También el hecho de que le aperturen una carpeta de investigación a una persona sin haber evidencia, que solo lo hagan para presionarla o para dañarla, la verdad que sí tiene consecuencias. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y cautelosos cuando denunciamos, y pues creo que debe de privilegiar la verdad.
y pues sí, hay que estar muy atentos nosotros como abogados cuando vemos que hay una carpeta de investigación que se ha integrado de manera indebida y que se han fincado evidencias que no son reales. Pues un claro ejemplo también de lo que hoy vivimos en México es el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? México ha sido castigado en los últimos años en dos asuntos de relevancia y que pues las autoridades no han hecho lo propio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual México es parte, los ha incitado, los ha invitado, los casi ha querido obligar a que se modifique nuestra Constitución, específicamente en el artículo 19, en donde establece que la prisión preventiva es automática, y esta, les guste a quien les guste, le pese a quien le pese, la prisión preventiva oficiosa, es decir, la automática, es inevitablemente una violación a los derechos humanos, violenta derechos humanos, con todas sus letras lo digo, y es que la Corte fue clara. Ahí están los riesgos procesales, ahí están otras medidas cautelares, está la prisión preventiva justificada, es decir, que esté fundamentada y motivada para que en su momento sí, efectivamente, aquellos sean criminales en verdad, lleven su proceso adentro, pero esto debe de ser justificado por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Y todavía en México se sigue operando de manera oficiosa, de manera automática, esta prisión preventiva. Yo creo que ese es otro de los grandes ejemplos, de los grandes errores que se siguen cometiendo en el país. Así es, maestro, porque hay mucha gente que está en prisión esperando que se resuelva su proceso y a final de cuentas algunos salen absueltos, y ¿quién te repara todo el tiempo que estuviste en prisión de manera indebida? Entonces sí es muy importante que a ese respecto pues hubiera más intervención de los organismos encargados de vigilar por los derechos humanos en nuestro país, porque en realidad sí es demasiado lesiva esta prisión que se aplica cuando todavía no se ha determinado si una persona es culpable. Efectivamente, como bien lo señala y como lo dije hace un momento, la regla de trato procesal es que todas las personas que están siendo sometidas a un proceso se vean como inocentes. Así lo marca el mismo código, la misma Constitución en su artículo 20. No podemos seguir operando con este tipo de prisiones preventivas oficiosas. Es violatoria a los derechos humanos. Entonces, bien lo señala Raúl Zaffaroni, cuando has llevado tu proceso y después sales a través de una sentencia absolutoria, ya sea en apelación o hasta el amparo, nadie te regresa a los años estando en prisión, y el propio Estado. Entonces, es una violación que arrastra todas las consecuencias para cualquier persona que esté sometida a un proceso penal, maestra. Así es, maestro, la verdad es que este es un tema muy recurrente. Vemos mucha gente que está en los reclusorios esperando a que se le dicte una sentencia, se resuelva su situación jurídica, y la verdad es que sí, muchas personas están detenidas injustamente. Este tema afecta igual a muchas familias, y como usted lo refiere, el Estado mexicano no garantiza después una reparación del daño efectiva para cubrir o resarcir todo el daño que se ocasiona teniendo una persona en prisión. Bueno, pues continuamos hablando sobre este tema tan importante. Vamos a un corte y regresamos.
continuamos hablando sobre este tema de la presunción de inocencia y para los que apenas nos escuchan, quiero señalarles que tenemos un invitado muy especial, el maestro Alberto Magaña. Él es criminólogo, es abogado penalista destacado y la verdad es que es un honor para nosotros tenerlo aquí, maestro, en este programa de Estamos a Bordo. Y pues para ello me gustaría que siguiéramos hablando sobre este tema de la presunción de inocencia. Y algo que realmente me llama la atención y que quisiera que nos comentara tanto a mí como a nuestro auditorio es sobre el documental de Duda Razonable, porque sé que usted fue codefensor de las personas que estaban detenidas y del cual fue un documental muy famoso que se vio a través de la plataforma Netflix y en el cual se abordó todo este tema de la presunción de inocencia de unas personas que estaban detenidas en un reclusorio. Entonces me gustaría que nos platicara más de este tema para que nuestro auditorio conozca la relevancia de este tema tan importante que de hecho, como me lo refiere el maestro, la Corte resolvió a ese respecto en diciembre del 2023 una resolución en la cual también los favoreció y ellos obtuvieron su libertad. ¿Así es, maestro? ¿Sí me escucha? Maestra, efectivamente, sí. Los protagonistas de este documental de Netflix, como bien lo comenta usted, son Héctor, Gonzalo, Juan Luis Iraui. Este último obtuvo su libertad mucho antes que los primeros mencionados. Es un caso de nuestra tierra, acá de Tabasco, de Macuspana, Tabasco. Fue un proceso, un litigio muy largo de 7 años y medio aproximadamente, que pues terminó resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 4/2022. Hablábamos al inicio de lo que es la presunción de inocencia. En esta resolución, maestra, habla claramente de forma, de cómo es que se debe de aplicar cómo se debe aplicar el principio de presunción de inocencia de manera material, no solamente teórico, sino también material. Entonces, este caso, tuve la dicha de un arquitecto del universo en ser parte de la defensa junto con el maestro Andrés Andrade Telles, a quien envío un cordial saludo también desde aquí, y pues haciendo un equipo extraordinario que se llevó a la plataforma internacional Netflix, y que este documental fue dirigido por Isa Guerra y Roberto Hernández. Quienes conocen a Roberto Hernández o quienes no conozcan a Roberto Hernández saben que fue el director también de un documental anterior que era el de Presunto Culpable, pero ya también había hecho otros documentales como fue El Túnel, y todos ellos enfocados en el tema de los procesos penales y las violaciones a los derechos humanos. Es más, para la reforma del 2008 en el sistema penal, este documental de Presunto Culpable, uno de el anterior al de Duda Razonable, fue de vital importancia para que se entrara a profundidad los legisladores de ese entonces, el presidente de la República de ese entonces, pues analizaran y tomaran en cuenta qué es lo que estaba pasando con nuestro sistema. Este caso, maestra, fue en Macuspana, Tabasco. Por eso, si quienes vean el documental, los invito a que vean el documental. Se llama Historia de 2 secuestros. Y básicamente, maestra, estos muchachos fueron acusados injustamente por la Fiscalía General del Estado de ese entonces, en 2015, y llevaron todo su proceso. Y fue después de una lucha tremenda de ganar una sentencia absolutoria. Por eso, véanlo, los invito a que lo vean. Fueron acusados por 2 secuestros, en este caso 2 hermanos supuestamente en momentos diferentes, y posterior a que ya habíamos ganado el primer caso a través de una sentencia absolutoria, que es ahí donde Darwin obtiene su libertad, a través de una chicanada, ejecutan otra vez una orden de aprehensión del primer caso, en este caso por
el cual habían sido detenidos en una gasolinera en la localidad de Ciudad Pemex, de una localidad de Macuspana, y este proceso pues nos duró hasta que lo resolviera la Corte en el caso del amparo directo en revisión 4/2022. Lo resolvió efectivamente en diciembre del 2023. Ya los chicos están afuera y pues con toda la participación de peritos particulares, nosotros pudimos establecer, aunque no era nuestra obligación de demostrar la inocencia, combatimos también lo que fue la deficiencia de la investigación por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Se demostró a través de este documental la mala fe de la autoridad para poder involucrar a estas personas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, maestra. Creo, no estoy diciendo mal, pero hasta dónde en verdad es tan eficiente que solamente se manejen estadísticas, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en la Fiscalía, muchas sentencias condenatorias, muchos procedimientos abreviados, muchas suspensiones condicionales al proceso, muchas vinculaciones a proceso. La ciudadanía no está viendo en verdad los resultados que así se merecen. Esto fue, desde mi punto de vista, una de las estadísticas más, y yo creo que hay muchos. Hoy en día, maestra, hay alrededor de 90,000 personas en México que están siendo procesadas, están siendo encarceladas y que no se ha emitido un fallo, no se ha emitido una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero las que fueran absolutorias, ya se imaginará complicadísimo el tema de que 90,000 personas no han sido procesadas todavía, no han sido sentenciadas. Así es, maestro, y bueno, aquí, como lo señala usted, fueron 7 años de lucha para poder obtener una respuesta de la autoridad. La verdad es que creo que nos ponemos en el contexto de la gente que no tiene para contratar un abogado particular o no tiene dinero para hacer diligencias de manera particular, que tienen que dejarlo al arbitrio de las investigaciones que haga la Fiscalía y la Policía Investigadora. Y la verdad es que sí es alarmante que haya tanta gente detenida y que sea muchas veces por falta de recursos, porque no tengan un defensor que los represente debidamente. Y sí es alarmante el dato que señala que haya tanta gente esperando un proceso recluida al interior de un centro penitenciario. La verdad es que sí es preocupante, y es preocupante también ver cómo la autoridad no agiliza los procesos y cómo también hay deficiencias que comete la Fiscalía, y que pues podemos ver que muchas veces hay inocentes detenidos en los reclusorios, ¿verdad? Efectivamente, maestra, pues esta fue uno de tantos casos, este fue uno de tantos casos que se ven en México, el caso de Gonzalo, de Juan Luis. Efectivamente ellos fueron encarcelados injustamente. Les narro más o menos un poco de cómo fueron que sucedieron los hechos. Ellos, Gonzalo y Juan Luis, iban en su vehículo, una camioneta, sobre una de las carreteras principales a Ciudad Pemex. Posteriormente ellos descansaban un momento por el trayecto que venía del Triunfo Balancán, desde una distancia considerable, aproximadamente hasta de 5 o 6 horas del trayecto, y los aborda la policía porque estaban mal estacionados, y esto se generó por una supuesta sospecha de las víctimas, y ellos se identifican previamente, y aquí no está el punto importante, porque ellos fueron acusados por una tentativa de secuestro. Y quienes conocemos en materia penal, el tema de la tentativa es un elemento subjetivo, es decir, la intencionalidad de querer secuestrar. Y aquí lo importante fue que durante toda la investigación ellos se identificaron cuando circulaban sobre esta gasolinera, sobre la calle principal de Ciudad Pemex.
estacionan en un Oxxo, en una gasolinera, y se da un hecho de tránsito entre Héctor. Héctor no conocía ni a Gonzalo ni a Juan Luis. Gonzalo y Juan Luis no conocían a Héctor. Héctor iba en su Jetta, se choca con la camioneta de las víctimas, en este caso de ACP. Héctor, como venía tomado, se había tomado durante toda la noche anterior, se baja a reclamarle, específicamente a mentarle la madre. Y la supuesta víctima, dentro de su camioneta, le dispara a Héctor. A azares del destino no lo mató, sino lo hiere en la mano. Héctor sale corriendo de ese lugar, ACP baja con el arma con el afán de matarlo, y es donde llega la policía, estando Gonzalo y Juan Luis en el Oxxo que está cerca de la gasolinera. Les dicen, ellos también quisieron secuestrar. Cuando los suben a todos ellos a la patrulla, empieza esta incertidumbre en donde no se conocía. Mientras tanto, Darwin había sido detenido porque supuestamente llevaban un arma en su camioneta. Estaba detenido en los separos de la policía de Macuspana. Luego a todos ellos los reúne y los quieren involucrar con el secuestro de la hermana de ACP. Es toda una historia que tendrían que ver el documental para ir entendiendo. Pero lo principal es que no había absolutamente ninguna sola prueba que pudiera establecer la intencionalidad de secuestrar. Mayor aún, la misma Fiscalía General del Estado, en este caso la de alto impacto, los había dejado libres del secuestro, de la tentativa de secuestro, de secuestro en grado de tentativa de ACP, los había dejado libres, pero durante esas 48 horas que estuvieron detenidos, todo se armó con la finalidad de realizar un reconocimiento por fotografía del caso de la hermana de ACP. Que sería un caso diverso. Muy bien, maestro. Nos vamos a un corte y regresamos para hablar más sobre este tema tan interesante.
Muy bien. allá, ¿no? Maestro, entramos. Maestro, pues regresamos de nueva cuenta para continuar hablando sobre este tema tan interesante de la presunción de inocencia. Y pues la verdad es que estaba muy, muy interesante su plática de cómo se desarrolló la imputación y se integró la carpeta con la cual a las personas que participaron en este proceso penal se les dictó una prisión y estuvieron detenidos pues de manera injusta, ¿verdad? Y a ese respecto pues me gustaría que nos continuara hablando de cómo fue el momento en que los detuvieron a ellos. Con gusto, maestra. Comentar posteriormente que ellos ya fueron reconocidos por la Cámara, la licencia de reconocimiento por Cámara de Gesell a los muchachos con el caso de su hermana de GLC, fueron reconocidos supuestamente que habían secuestrado a la señora GL y le dan la libertad por el caso de ACP. Y antes de que salieran de los separos de la Fiscalía de Alto Impacto, ejecutan la orden por el caso de GLC. Entonces, aquí es donde comenzamos todo este proceso largo que se llegó a una sentencia absolutoria. A Darwin los juntan en los separos de la Fiscalía de Alto Impacto. Ahí es donde se conocen los cuatro. Los que única y exclusivamente se conocían era Gonzalo y Juan Luis, que son familiares, que son Gonzalo es tío de Juan Luis, pero ellos no conocían ni a Darwin, ni a Héctor, ni Héctor a ellos, ni Darwin a ellos. Posteriormente, este caso de GL es importante porque este caso ya lo llevaba investigado Seiro, ¿sí? la Fiscalía Federal, y me acuerdo que durante la investigación, en la carpeta de investigación, obra un informe donde Seiro le dice a la Fiscalía General del Estado que se abstenga de seguir investigando el caso de GL, porque ese caso ya había sido investigado, porque estaba siendo investigado por la Fiscalía Especializada de Seiro, y que ya habían personas detenidas. Es decir, sí, la señora fue secuestrada, pero este caso ya lo había resuelto Seiro a través del juzgado quinto de distrito acá en Tabasco. Ya habían sentencias condenatorias, ya habían personas detenidas, algunos trasladados a los penales federales de Nayarit, por ejemplo. Y en esta situación hubo un caso omiso por parte. Por eso comentaba hace un momento lo doloso que es a veces, lo contradictorio que es a veces las estadísticas. Y pues sí, efectivamente, cuando llegamos a juicio, cuando le tocó testificar a GL, a la señora GL, fue clara y contundente decir que ella no reconocía a los muchachos. Ella no sabía específicamente a dónde la habían llevado, que no podía reconocer a los muchachos. Eso nos dio una sentencia absolutoria, y antes de que fueran liberados en el juzgado en el Tribunal de Juicio Oral de Macuspana, Tabasco, región número 1, ejecutan una orden de aprehensión, ahora por aquel paso donde ya habían sido decretados su libertad por falta de elementos del caso de ACP. Y lo hacen enfrente del Tribunal de Juicio Oral que iba a absolver con la finalidad de manchar la imagen o tener ese tinte de hacerlos ver como culpables o como secuestradores al tribunal que de una u otra manera sí terminó absolviendo. Y fue ahí donde comenzamos este proceso. Lo interesante de todo esto, y por eso vuelvo a la misma invitación de que vean el documental, es que este caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión 4 diagonal 2022 y hace un análisis exhaustivo, en primera, de la cuestión del principio de definitividad por un tema de apelación que hubo ahí, que fue una estrategia de la defensa,
este análisis ya hubo un precedente, creamos este precedente en el tema de cuándo es que sí debe de entrar a fondo a pesar de este principio de definitividad. Y termina resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo es que el principio de presunción de inocencia no solamente debe ser tratado en una cuestión teórica, sino que se debe de aplicar de forma material a través de estas formas de resolver de los tribunales de juicio oral. ¿Sí? El tema de la lógica, de la sana crítica, la crítica racional, las reglas de la experiencia y los conocimientos científicos. Lo importantísimo de esta resolución, y no es porque nosotros hayamos participado en este caso, sino que lo digo con todas sus letras, creo que ha sido una de las resoluciones más importantes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos tiempos, en estos tiempos contemporáneos. Así es, maestro. La verdad es que creo que fue una lucha, pues, como usted lo refiere, de muchos años, y que a final de cuentas la Suprema Corte de Justicia fue la que tuvo que resolver al respecto. Pero imagínense todas aquellas personas que están detenidas injustamente y que igual duran tantos años en prisión por una carpeta de investigación que se integró de manera indebida. O sea, la verdad es que como ya lo referimos, sí, siempre es muy importante pues contar con una adecuada defensa, tener un buen defensor que esté al pendiente de nuestro proceso, y pues para ello sí quisiera preguntarle cuáles fueron las acciones que tomaron después de que los jóvenes salieron de prisión. ¿Ejercitaron alguna acción en contra del Estado mexicano o únicamente recuperaron su libertad sin haber hecho valer algún proceso diverso? Tengo entendido, maestra, porque un servidor pues ya no llevé el tema civil, pero tengo entendido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma el caso para esto, lo que usted acaba de comentar de manera puntual. Y al parecer se está preparando una demanda civil en contra del Estado. Sin embargo, es la única información que tengo. ¿Por qué? Porque los muchachos, posterior a su salida, pues decidieron pues rehacer su vida y tomar decisiones pues personales cada uno de ellos. Entonces, ahí tengo conocimiento solamente que se está iniciando una demanda civil en contra del gobierno del Estado. Muy bien, maestro, pues ya nos acercamos casi al final. A mí me gustaría que le dejara un mensaje a nuestros radioescuchas, pero también me gustaría que nos dejara sus datos para que lo sigan a través de Facebook y puedan contactarlo en caso de que alguien tenga algún proceso que necesite atención especial. Y me gustaría en ese contexto que nos dirigiera el mensaje y que nos dijera cómo lo podemos seguir en redes. Claro que sí, maestra, con mucho gusto, pues invitarles a todos los abogados, a todas las abogadas postulantes que sigamos preparándonos. Yo creo que quienes me estén escuchando y nos dediquemos y se dediquen a esta rama del derecho penal, a la que es la abogacía, me van a entender. Estamos pasando por momentos críticos a nivel social, político, jurídico. Ahí pongo el contexto de la reforma judicial y cada quien sacará sus propias conclusiones. Estamos pasando por momentos interesantes, complicados, de altibajos, de aprendizaje, y ahí es donde quiero puntualizar. No dejemos de prepararnos, no dejemos de seguir capacitándonos, porque el hecho de capacitarnos, de someternos a prueba y error, es lo que puede perfeccionar al tema de la procuración, de la fiscalización y de la impartición de justicia.
Dejo mis datos, estoy en Facebook como Alberto Magaña, me pueden localizar como Alberto Magaña. Mi número telefónico es el 914-135-7948 y las demás redes sociales también, como es el X, TikTok, ahí también de vez en cuando hacemos uno que otro TikTok para la chaviza. Pero con mucho gusto estoy para atenderles, maestra, y agradezco la oportunidad de abrir los micrófonos. Gracias, maestro, por su valiosa participación. La verdad es un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Se despide de ustedes en la conducción su servidora Celia Martínez. Agradecemos a la subdirección regional, a la licenciada Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la operación técnica y transmisión en Facebook Live a Aldair Arechiga, y nos vemos pronto en otro programa de Estamos a Bordo a través de Radio Universidad UDG. Gracias.